Aquí comienza Sayonara Deluxe, el podcast de variedades donde se expondrán temas muy diversos y se debatirá cada uno de ellos con puntos de vista muy diferentes. Sayonara Deluxe. Preguntaréis por qué os he reunido aquí. Y es que hay un tema que me está dando vueltas por la cabeza hace mucho tiempo. Y el concepto friki, que ahora incluso parece que está de moda y que está bien visto, resulta que hubo una época en la que se utilizaba como algo muy peyorativo. Llamar friki a alguien era muy, muy despectivo. Y os lo dice uno. Yo no voy a decir que haya sufrido bullying ni nada de eso, ni mucho menos. También es porque tampoco le daba importancia. Pero yo sí que fui uno de esos frikis, entre comillas, que en los años 90, cuando iba al instituto, pues sé que por parte de algunos podía ser parte de sus burlas y de sus mofas, porque me gustaba pues, las cosas que ahora se llaman de frikis. Y me gustaban los videojuegos, me gustaba escuchar música rap, que no era lo normal en aquella época, ahora estaba muy extendida y todo eso. Y me gustaba, pues eso, manifestar ciertas habilidades que tenía, pues artísticas, de dibujo y todo eso. Enseguida te tachaban de friki. Y entonces, como que había dos vertientes, estaban los guays y estaban los frikis. Y los guays tendían a ser más guays si se metían con esos frikis, que esa es una de las bases del bullying, ¿no? ¿Por qué la gente muchas veces hace bullying? Para destacar sobre los demás, para sentirse más importante y encima para buscar seguidores y que eso funcione así. ¿Qué pasa? Que llega un momento, esto es solo como anecdótico para que entendáis a dónde voy, que acorde a esa época, que eran los 90, empiezan a salir unos personajes en televisión, sobre todo yo creo que son gracias a Javier Cárdenas, que son los frikis de la tele. Empieza a salir Tamara, pues Rapel, gente así, que claro, se utilizaba la palabra friki nuevamente como muy peyorativa hacia ellos. Y teníamos esa gente que se viralizaba con las posibilidades que había en aquella época y que luego acabábamos todos parodiando, imitando y demás entre amigos. Incluso utilizábamos esos nombres de esas personas para poner apelativos o motes a gente de nuestra pandilla o de nuestro entorno. Entonces, en mi pandilla había un padre Apeles, para que te hagas una idea, que es absurdo. Sí. Que ni era padre, ni era cura, ni era Apeles. Pero bueno, pues por lo que sea, en algún momento alguien se lo puso y ya está. Y lo hacíamos así. Éramos así de tontos, tenemos que reconocerlo. Y esto va evolucionando y de repente ser friki se vuelve guay, que ese es otro tema que tocaremos. Ahora la gente presume de, no, yo juego a videojuegos. Hay gente que dice, yo toda la vida he jugado a videojuegos. Y tú dices, oye, en una época lo llevas a escondidas y no se lo decías a nadie, porque seguramente si no, no conseguías ni ligar ni nada de eso. Y conozco esos casos, ¿sabes? Y por eso lo estoy manifestando. Pero ¿qué pasa? Que ese concepto de friki televisivo de los 90 se ha mantenido y sigue, pero ya no necesitan una televisión, ni necesitan a nadie que los promocione, ni tiene que haber alguien suficientemente valiente como para darles una ventana al mundo, porque ellos quieren exponerse. El que salía cantando el baile del pañuelo, es que se me están olvidando los nombres, me hago mayor. Sí, pues, yo que Leonardo, lo mismo. Ahora me sale. Pues esta gente, ellos querían ese protagonismo y les venía muy bien. El Pocí, gente de esta que iba saliendo y que luego también Sí. Y entonces llega un momento en el que llegan las redes sociales y aparte de salir los influencers como de vida ideal, que viven de su imagen, que se encargan de mostrarte lo maravilloso que es todo, dar envidia y crear traumas y traumas en las nuevas generaciones, resulta que también esa gente tiene una ventana que ellos mismos se pueden autoexponer sin que nadie les agobie, sin que incluso les pongan dinero, porque algunos ni siquiera pueden vivir de eso. Y tenemos, pues eso, elementos que vamos, de hecho, hay una cuenta de Instagram que se llama Comando Fritos, y si alguien quiere ver frikis de estos, que la siga y ya está, porque ahí van sacando muchos. Y me hace gracia cómo ellos mismos pues hacen sus directos, cómo tienen su legión de fans, y su legión de fans es gente que se ríe de ellos. Pero bueno, si son felices, pues también habrá que respetarlo.
Y no deja de hacerme gracia como algo que parecía que tenía que ser caduco, que en los tiempos donde estamos haciendo apología por el respeto y por no meterte con los demás, ellos mismos quieren destacar y estar ahí. Y ya no te hablo de gente o elementos, como hemos podido tratar en Sayonara Psycho, de gente que se autopercibe como un perro o gente que se autopercibe como un robot. No, bueno, eso... Que entrarían por mí dentro de la misma categoría. Sí. Pero vamos, mira, yo te entiendo perfectamente porque tenemos una edad parecida. Yo creo que tengo un par de años más que tú, o 3, pero que me pasó igual. Yo, por ejemplo, yo recuerdo en el instituto pues que yo era el friki, porque entonces pues me gustaban los ordenadores, cuando todavía los ordenadores eran una cosa un poquito... No todo el mundo tenía un ordenador, o tener conexión a internet. Yo tenía conexión a internet ya en el 92 o 90 y... Sí, por ahí tuve mi primera conexión de módem, que entonces era, o que no sé, nos recreo yo y mis amigos, que éramos los frikis, nos juntábamos nosotros, Dios los cría, ellos se juntan, pues los que nos gustaba pues esas cosas, que nos comprábamos revistas de muy interesante y Cubo y cosas por el estilo, que nos gustaba la ciencia y ese tipo de cosas. Y también los videojuegos, a que quizá menos, no tampoco, nunca fui muy de videojuegos, pero sí de cosas de esas. Pues nos íbamos a la biblioteca, nos gustaba ir a otras cosas, pues éramos los raros. Y como dices tú, nos consideraban pues eso, o esta gente que dices tú, y entonces era claro algo despeyorativo, el raro, el que le gusta esto, el que le gustan no sé qué, ese tipo de cosas. Y efectivamente esa gente... Pero también tiene una cosa, todos esos, cuando me recuerdo perfectamente en Crónicas Marcianas y gente así, también, oye, toda esta gente se ganaba las habichuelas con eso, porque también les apetecía salir en esas cosas para hacer luego a lo mejor un bolo en una discoteca, porque esa gente luego se iban y ganaban un dinero por dejarse ver en tal discoteca, por hacerse fotos. Oye, es que va a venir aquí no sé qué, como dices tú, Leonardo Dantes o cosas así, como... Bueno, pues esa gente se ganaba la vida así, ¿eh? Sí, pero tampoco... hubo otra gente que supo ver que eso era un producto explotable gracias a que tenían esa promoción, y esos representantes les daba igual. Cualquiera que saliera en televisión era víctima o era plato suficientemente apetecible para poder llevar a ese tipo de bolos y eventos donde la gente lo que iba era a hacerse la foto con ellos. Claro. Porque luego había... O sea, yo estuve en una discoteca donde llevaron al Risitas, para que me entiendas, y ese tío es verdad que tenía gracia contando chistes y demás, pero en medio de una discoteca tú no paras la música para que te cuente un chiste. Y al final estaba ahí en una esquina de la barra, la gente se acercaba a hacer fotos, que todavía no estaban ni los photocalls todavía cuando te estoy hablando de esto. Luego ya se pusieron de moda. Sí, no, eso todavía no estaba, ¿no? Y dedicar unas horas ahí y estar el photocall. Me pasó con Paquirrín también, en una de las fiestas que vi que lo llevaron a una discoteca en la que yo estuve trabajando, y lo que hacían era llevarlo para que estuviera en el photocall. Y él decía, no, es que yo soy DJ, y yo pensaba, sí, pero es que la gente no te quiere ni ver pinchar, la gente quiere venir a hacer la foto contigo y llevarse ese recuerdo. Como anécdota te voy a contar de Paquirrín. Estuvo en el bar donde yo trabajaba, pasó por allí, iba él, con la que entonces era su novia, que no me acuerdo, y una periodista, que no me acuerdo, una rubia con el pelo corto, una mujer ya mayor, que llevaba el pelo corto y que salían las tertulias esas, y iban... No, que vinieron juntos, pero se pusieron separados por si alguien se hacía una foto, porque iban a hacer un bolo en el que yo que sé, que harían un montaje de algo. O sea, se dedicaban a eso, ¿ves? Tenían su esto, y recuerda al Paquirrín a esto y demás, porque iban a hacer montajes y bueno, oye, su forma de... La gente se busca la vida y se gana las habichuelas como puede. Y lo que dices tú de gente que hoy en día tiene esto es como todo, es... yo qué sé, te voy a decir un caso de alguien eso. Tú sabes esta influencer que estuvo de moda hace unos meses, o no sé, es que yo calculo mal el tiempo. La chica está Rorro, una que se dedicaba a hacer comida, ¿te suena? Sigue. Esa, sí, pero vamos a ver, esa por ejemplo, pues hacía un poquito de friki, vamos a ver, porque no es el típico, vamos a ver, porque tú puedes hacer comida, te gusta la cocina y hay canales de cocina que, oye, mira, pues vamos aquí, vamos a preparar los ingredientes sin hacer un papel, porque eso es un papel, eso es un personaje, sin hacer un personaje, pero oye, si el personaje vende y con eso consigues vender, yo lo veo bien, y oye, la gente lo sigue,
Claro, pero ahí Yo qué sé. me abres otro debate, porque a veces yo también te digo, ¿es un personaje o no es un personaje? Pero es que cualquier persona que se está exponiendo, entre comillas, está haciendo un personaje. Si yo te cojo un Carlos Arguiñano, al final es un personaje. ¿Qué pasa? Que ese personaje después de 30 años se ha convertido en la persona también. Sí. Pero Pues sí. ese Carlos Arguiñano tenemos que ser conscientes de que aparte que es un crack de la comunicación, a mí es una de las personas que más me gusta cómo comunica. O sea, hay que reconocérselo y creo que es parte de su éxito. Y por eso lleva 30 años, ¿sabes? Pero que tenemos que ser conscientes de que él en su casa, si tiene que cocinar, no cocina como lo está haciendo ahí en televisión. O sea, ahí lo que está haciendo es ofreciendo bien masticadito y bien cocinadito para que nos entendamos, para que sea apetecible, para verlo y que tú te tragues media hora de un programa para que te enseñe a hacer algo que seguramente tú ya sabes cómo se hace. Es que es así. Pues entonces está cogido esa fórmula y le funciona. ¿Qué pasa? Que luego sí, pues como si le metes un sesgo político o ideológico, pues ya puedes sacarle lo que quieras, pero es que eso puedes hacer a todo. Es decir, de hecho a Carlos Arguiñano han intentado cancelarlo también, porque si ahora resulta que por sus comentarios y demás es de aquí o es de allá, que ya digo, no quiero entrar en eso, pero es que es absurdo. O sea, él es él y encima como ya va a pasar de vueltas y se ha pasado la vida 3 veces, pues no lo vas a cancelar nunca. No, él le gusta hacer sus tonterías, salir con sus gafas o con su muñeco, porque es su forma de ser. Yo creo que ese, que también puede ser, hombre, es un poco personaje, no creo que, ya te digo, en su casa no va a estar haciendo eso. Pero bueno, pero yo es que no lo veo mal. Yo cualquier persona, y lo que decías tú, de hoy en día, es que es también diversidad. Es que también tiene una cosa, en su momento, lo de llamarle friki a una persona podía ser igual que llamarle, vamos a meternos en un saco de eres homosexual, era un insulto. Hoy en día para mí no es un insulto. Tú eres heterosexual, tú eres homosexual, tú eres alto o tú eres bajo. Para mí hoy en día no es un insulto, pero entonces lo era. Es que para mí hoy en día, por lo menos para mí no lo entiendo como insulto, ¿me entiendes? Pero entonces era un insulto súper grave, o sea, claro, vamos a ver. Es que incluso te digo, si es que eso es hasta lo bueno, que algo que era peyorativo, era denigrante, has conseguido convertirlo en algo positivo, te lo traes y dices, vale, no, y es que ahora no solo eso, sino que encima presumo de ello y te lo restriego. Y me vale con lo que dices tú, si eres homosexual, pues ahora tú lo puedes decir y hasta te lo puedo restregar por la cara. Claro, no, es que hubo un tiempo hasta que estuvo de moda, o sea, vamos a ver que iba gente que a lo mejor iba a programas de televisión o estaba en cosas precisamente porque era homosexual, que hoy en día es que me parece, es que como si eres, yo qué sé, vegetariano, pues muy bien, sí, es que me parece maravilloso. Yo es que como soy muy tolerante con todo el mundo, no me supone nada, pero que es el caso, que yo creo que se van normalizando las cosas y el que quiera, yo siempre digo que mientras no le hagas daño a nadie, haz lo que te guste y lo que te dé la gana, ¿sabes? Sí, pero es que antiguamente se metía más el dedo en la galla y es precisamente lo que es una sociedad tolerante que hoy en día tenemos, se ha ido construyendo a base de esas cosas. Claro, pero el hecho de que ahora ya cualquiera pueda explicar y expresar y estamos en un momento de, aunque digan que no, de libertad de expresión máxima, porque dices, no, es que Twitter te censura y dices, bueno, pues tienes otras vías, si no, que a lo mejor no tienen tanto alcance, que eso ya es otra cosa. ¿Qué quieres? ¿Alcance o libertad para hablar? Es que es claro. Sí. Llega un momento en el que dices que todo eso se puede aprovechar. Que tú piensas ahora en esa persona que en los años 90 jugaba al rol y estaba 2 veces criminalizado. Una, porque si jugabas al rol eras un friki de nivel máximo, y 2, como salió lo del asesinato del rol, parecía que eras un tarado de la cabeza que solo querías matar gente, y tú dices, o sea, que por esas cosas. Y claro, ahora voy retomando conversaciones o gente con la que en su momento traté o estudié con ellos, y pasa el tiempo y a través del podcast descubren que a lo mejor yo también jugaba videojuegos, porque yo lo reconozco, yo tampoco era el típico que iba por ahí diciendo, oye, me he pasado del Alex Kidd, o no. Sí, íbamos a los recreativos como íbamos todos, jugábamos como todos, y algunos tenían la consola en casa, y tú a lo mejor compartías eso con 2 o 3 personas, pero tú no te plantabas en medio de una clase a decir, que yo juego a videojuegos, no. Que ahora ni mucho menos. Ahora sí, ahora es importante que sepan que tienes la Play y que tienes el último juego que ha salido. Hombre, o que Fortnite ya has conseguido, yo que sé, que pantalla o que te puntuaciones o cosas de esas. Hoy en día, claro que sí. Hoy en día lo publican todo. Es como entonces, yo que sé, cuando empezó Internet, nadie
teníamos una privacidad, hoy un nick, a que nadie sepa, y hoy en día la gente, vamos, te enseña hasta cuando va al baño, ¿sabes? Eso son cosas que han cambiado, ¿sabes? Son historias diferentes. No, ahora que has dicho del baño, mira, el otro día hablando con un conocido, me recordó una anécdota que bueno, el otro día. Cuando dices el otro día, sabes que es un margen de tiempo de hace 12 horas. Indeterminado. Es que conforme lo he dicho me quedaba ahí pensando, no fue el otro, sí fue el otro día, pero hace más tiempo. Que a él le pasó en clase que una de estas que dice, me voy a tirar un pedo, tenías que intentar tirarlo silencioso para que no sonara, pero sí dejar la huella para que luego empezara la risa de quién habrá sido, no sé qué, y sobre todo que estuviese el profesor en clase, porque si no está el profesor no tiene gracia. Pues resulta que se tira un pedo y lo que pasa es que se le escapa un poco de caca, iba con premio. Y entonces sí o sí ya tiene que salir de la clase y dejar claro que era el que se había tirado el pedo y encima olía mal por él. Y entonces él en aquel momento lo pasó tan mal y nos llegamos a reír tanto de él que lo que dice, es que ahora me pasa eso, dice, y en la época en la que vivimos me pongo de pie en medio de la clase, les digo a la gente que saque el móvil, que me grabe y que diga, soy el que me caga en medio de la clase. Y encima se siente orgulloso de eso y lo manifiesta. Y dice, y es que no lo puedo creer, dice, lo mal que lo pasé yo en aquello, porque durante un tiempo él pensaba que la gente solo veía al que se había cagado en medio de clase y sin embargo dice, y ahora sería un héroe que prácticamente, digo, pues sí, así es como han cambiado los tiempos. Sí, la verdad es que sí. Yo seguiría, yo tampoco me sentiría orgulloso de eso porque soy otra clase, pero sí. Orgulloso, pero que dice, pero sí. Ahora eso le pasa a un chaval de 16 años y seguramente le sale y que sí. Hoy en día y es el tipo de cosas que, oye, que yo creo que se ha mejorado, que sigue habiendo, por desgracia, todavía mucho bullying y muchas cosas, sobre todo los chavales que son diferentes, porque como a mí me pasó como a ti, a mí es que me da igual, pero es por mi forma de ser, pero yo entiendo que hay gente que a lo mejor también le gustaban las cosas que nos gustaban a mi grupo de amigos y no lo decían o no se querían juntar con nosotros porque éramos una minoría. O sea, a lo mejor yo estaba en una clase de 40 y nuestro grupito éramos 4 o 5, ¿sabes? El que le gustaban las artes marciales, que era un flipo de esto, que era un poquito casi como una película, que le gustaban los ordenadores, el científico, no sé qué, los que éramos los raritos, vamos a llamar. Teníamos nuestro grupito de raritos. Pero hoy en día todavía sigue habiendo cosas de esas y es una pena. Eso sí que sigue siendo una pena, porque el que le guste, el que le saque provecho, que de verdad le apetezca, pues oye, adelante. Es que si te gusta, es que hoy en día muchos chavales anda que no estoy diciendo, no, yo quiero jugar y encima lo voy a restreamear a ver si me hago aquí un Rubius, ¿sabes? Sí, ¿sabes lo que pasa? Que el gran problema para mí, y ahora ya lo veo con retrospectiva y ahora que ya calzo 45 años, es que veo que en aquella época parecía que lo que primaba era ser normal, y lo voy a poner entre comillas porque creo que normal nunca ha habido nadie, y menos en los 90, ni en los 80. Entonces, el que haya grupos con diferentes gustos y aficiones, eso es lo que debería ser normal. Y en aquella época era el que tenía una afición distinta, el que jugaba al ajedrez, y tú dices, no tiene sentido, pero es que te vas luego 2 añitos más allá y cuando ya tienes 17, 18 años, lo normal es irse de fiesta y emborracharse, que eso ahora ha bajado de edad. Y tú dices, y el que no lo hacía porque te decía, no, yo es que mañana tengo torneo de... Y entonces como no salía de fiesta es que es un amargado, que no sé qué, no sé cuánto, ese ya no era el normal, porque prefería irse a hacer su deporte, el torneo de artes marciales, ¿sabes? Pues sí, efectivamente. Y lo normal, y ahora lo veo con el tiempo, y es lo que yo intento transmitirle a mis hijos o a mi sobrino y demás, es que no, que lo normal ahora mismo es que tú tengas tu entorno de amigos, que cada uno pueda jugar lo que quiera, y normalmente lo que te unen son las afinidades. Y si la afinidad es una cosa que no es mayoritaria, pues oye, no pasa nada. ¿Qué pasa? Que ahora también es verdad que a raíz de redes sociales y todo eso es mucho más fácil dar con gente que tiene ese tipo de afinidades. De hecho, me estaba acordando ahora que en el Salón del Manga, que estuvimos en diciembre y dábamos la charla allí y hablábamos con padres que ahora tienen hijos y los llevan. O sea, te estoy hablando de un salón que ha metido 150.000 personas, para que te hagas una idea, de algo que en los 90 era de 4 frikis, leer manga e incluso cómics.
te digo que era de 4 frikis, y ver películas de dibujos animados cuando no eras un niño era de oye, a ver si maduras. O sea, es que era lo que te encontrabas. No, Pero sin embargo, cosas como el cosplay, que hoy en día mi hija le gusta y va aquí en Toledo, que es una ciudad de provincias no muy grande, a hacer un salón de todo un poquito, manga, cosplay y cosas así, ¿sabes? Uh-huh. Y anime y demás. Que hacer un salón que dura 2 días en un Toledo. Es una ciudad muy pequeña. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque hay mercado. Y no es raro, y ya no se ve raro que se presente, como dices tú, que vaya personas de 25 años que se disfracen de personaje de un cómic, manga, o de una serie de anime. Efectivamente, ¿sabes? Que ya no se ve raro, y que hay gente que le gusta y no va a ser lo mayoritario. Pero, por ejemplo, mejor en mi hija pues se puede encontrar varios de su clase que no sabían que le gustaban esas cosas hasta que se ven allí. Por ejemplo, ¿ves? Así que es la mejor prueba de eso. Pues este era el tema que quería traer. Era un tema sencillito y demás, pero que teniendo a alguien cuerdo delante con el que se puede hablar, pues creo que... Gracias por lo de cuerdo. Pues nada, ha sido un placer, de verdad, esta charla aquí contigo, como siempre, Tony. Un placer. La pena es que no tenga yo... Es complicado con mis horarios cuadrarlo, pero oye, si no, vamos, cuando quieras, ya sabes dónde me tienes. Entre los tuyos y los míos es difícil cuadrar. Sí. De verdad que esta es tu casa, y lo digo públicamente, y aquí queda grabado para la posteridad. Muy bien, muchas gracias. Venga, hasta luego. Hasta luego. Estás escuchando Sayonara Deluxe.